Saludamos y le damos la bienvenida como cada jueves a nuestro compañero Ramón Antigua Brito en Política a Otro Nivel. Saludos, Antigua. Señor Víctor, a los cientos, a los millones de televidentes que se informan, educan, orientan en este contacto diario, en este diario compartir con ustedes. Sobre todo para darse, ¿verdad?, el banquete de esos temas que cada jueves pues, toca Ramón Antigua en este segmento de Política a Otro Nivel. Antigua, hoy el tema, bueno, La reforma de fiscal. Política a Otro Nivel, pasa que volteé la página como Balaguer. La reforma fiscal debe incluir a los partidos políticos para que devuelvan 10.500 millones que recibió de la Junta Central Electoral. Antigua muchas veces también en sus planteamientos se tilda de soñador porque es un sueño, ¿verdad? El hecho de que Antigua pueda pensar que los partidos políticos, en el caso de que fuese una intención de los legisladores en la reforma fiscal o del gobierno, incluir a los partidos políticos para que esto devuelvan o se elimine la entrega de esta cantidad de recursos para sus actividades propias de su partido político. Miren, la partidocracia es en la República Dominicana, la partidocracia, le hace la acumulación de partidos, sobre todo la mayoría de ellos sangrihuela, porque aquí hay dos partidos mayoritarios. Ni siquiera Venían tres, hace 15 años, tres partidos, el Partido de Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano, PLD, PRD y el Reformista. Ya en las últimas elecciones eran prácticamente PLD y PRM, y ahora sigue siendo PRM y PLD, pero la FUPO en unas negociaciones ahí se ha metido y tenemos tres partidos. Pero ¿usted sabe cuántos tenemos legalizados? 32. Quiere decir que sobran 29 partidos que están recibiendo todos los meses una cuantiosa cantidad de dinero del erario público, del presupuesto de la nación, que debiera usarse en otras cosas. Pero no solamente los partidos políticos. Miren, el subsidio eléctrico para este año tiene un presupuesto, ha ejecutado un presupuesto de 104.983 millones de pesos. 104.000 millones de pesos. Eso es el subsidio eléctrico. El subsidio a los combustibles, para que no pase de 255 pesos el gasoil, para que no pase de 275 pesos la gasolina. El gobierno ha invertido en este año 255.800 millones de pesos. El subsidio a los choferes, eso es un combustible que le dan a los sindicatos y a empresas para el consumo de combustible de sus empresas, de esa empresa. Tiene el subsidio a los choferes 3.222 millones de pesos. 3.222 millones de pesos. Exoneraciones de vehículos a los legisladores y a otras instituciones, 3.854 millones de pesos. 3.854 millones de pesos. Incentivo a las empresas, oigan, empresas que en el año 1980 nacieron, se instalaron y el Estado Dominicano la está subsidiando todavía porque había que darle, eso era la ley de incentivo industrial que tenía Joaquín Balaguer, que establecía que para el desarrollo de las empresas y como un incentivo para que usted invirtiera en la apertura de nuevas empresas en la República Dominicana, el gobierno subsidiaba, el gobierno daba unos incentivos. Pues hay empresas esas que tienen 40 años que están recibiendo el subsidio como si estuvieran perdiendo dinero todos los meses, que era el origen de la ley esa de incentivo industrial. Esos incentivos de empresas ascienden a 383.000 millones de pesos. Y a los honorables señores dueños de los partidos de gobierno, los partidos políticos, 10.500 millones de pesos en un año no electoral. O sea que aquí los subsidios son eternos. Eterno.
¿Para qué nació el subsidio, ese aporte a los partidos políticos? Fue una propuesta de Peña Gómez, creo que en el año 1992, 94, en la reforma del 94, para evitar que los partidos fueran a buscar el dinero de la corrupción del gobierno oscuros y el dinero del narcotráfico. Oh, ironía de la vida. Ahora se están cogiendo los 10.500 millones que da la Junta Central Electoral, se están cogiendo cientos de miles de millones de pesos que buscan de las empresas que ellos administran, de las empresas que ellos son sus ministros, administradores y gerentes, y se buscan cientos de miles de millones de pesos del narcotráfico. El caso que tenemos ahí en San Pedro de Macorís, en La Romana. El caso que tenemos del diputado de Santiago, el diputado de La Vega, o la diputada de La Vega. De todos los puntos del país. Entonces, se dan el lujo de decir que ganaron atento a dinero, a cuarto. Entonces, en un momento en que se está hablando de la necesidad de una reforma fiscal que procura 120.000 millones de pesos, allá hay más de 700.000 millones de pesos. Si se le quita ese subsidio a los combustibles, un caso que hay, el subsidio al GLP, gas licuado de petróleo. Usted se imagina una jipeta de gasolina 2026 con un sistema de gas, comprando el gas a lo que deben comprarlo las amas de casa. O sea, el Estado le está subsidiando también el combustible a ese que tiene un vehículo de alta gama. Pero ¿cómo se justifica que haya un vehículo de transporte público que use GLP subsidiado? Si ese transporte público cobra... Es un negocio. Es un negocio, es una empresa. ¿Cómo es que viene a subsidiarlo? Pero ¿cómo se justifica que le den 3.222 millones de pesos en combustible a los sindicatos para echarle ese combustible a los vehículos privados con lo que ellos generan ingresos que pueden pagar ese combustible? Además, Antigua, los subsidios, tenemos entendido que se le asignan o se crean a un determinado sector con el objetivo si está pasando por una crisis, pero hasta que cuando esa crisis pasa, que vuelve a su normalidad, se supone que ese subsidio se va a eliminar para que esos recursos retornen a donde deben de estar. Entonces, le decía ahorita que aquí en este país los subsidios son eternos. El que logró, un sector que logró obtener un subsidio por parte del Estado Dominicano es como cuando usted logra que le reconozcan un partido político o una iglesia tal. O sea, usted resuelve su problema para toda su vida. Porque un sector, reitero, que logra que de parte del gobierno obtener un subsidio es un subsidio eterno y de eso fácilmente puede vivir sin problema. Pero imagínate el caso de igual, como tú dices, de la perpetuidad en la fijación de esos subsidios, de ese dinero ¿Cuántos subsidios ha visto usted, Antigua, que son se le asigna a cualquier sector que se lo han retirado ya porque entiende que el rector se recuperó y no necesita de ese soporte por parte del Pero Estado? entonces una cosa, los grandes centros comerciales que se están instalando aquí, los grandes, sobre todo los que vienen de otra ciudad, tienen exoneraciones, exenciones y subsidios por 5 años, porque el Estado entiende y ellos negocian que 5 años en lo que se va instalando, se va colocando, no va a tener ganancia. Pero sucede que aquí hay un negocio que debe tener 20 años instalado, que comenzó con eso, que lo tiene. Pero te estoy hablando que de 1980 hay empresas que se instalaron y se le estaba dando esa subvención, ese subsidio, esa exención impositiva inclusive en algunos de ellos, y exención que no pagan impuestos, porque los 5 años es para que se instalen, se instauren, se posicionen. Pero desde el 80 están recibiendo ese subsidio y las empresas generando cientos de miles de millones de pesos anuales de ganancia y recibiendo el subsidio. Entonces no es posible. De igual manera, ¿cómo se justifica que un partido político que sacó 1.200 votos en las elecciones pasadas, 1.200 votos en el país, esté recibiendo 500, 400 mil pesos mensuales? Esté recibiendo subsidios. Mensuales. Y oiga lo que establece la ley. 0.5% del año no electoral.
y un 1.5% del presupuesto en el año electoral. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que persiguen los partidos políticos? Por eso hay partidos políticos aquí, señores, que tienen 5 miembros. El papá, la mamá y 3 muchachos. Y reciben, 3 hijos. Y reciben dinero como si fuera un partido que existiera. Partidos particulares, partidos familiares, con una composición familiar, meramente familiar. 5 personas y reciben dinero. Pero hay partidos, pero peor aún, partidos que ni existen prácticamente, que tienen un diputado al Palacén, que tienen un diputado nacional, que tienen un regidor, y ya ese debiera ser el pago, lo que ese funcionario reciba. Sí, porque esos recursos salen del Estado. Claro, pero entonces adicional a darle una diputación, adicional a darle una regiduría, entonces el Estado como tal tiene que darle cientos de miles de pesos mensual, porque es como si fuera un sueldo. Oigan cómo es. No es que los 10.500 millones de pesos es para las elecciones en el 2028, porque inclusive el Estado dominicano le está financiando hasta la convención o las elecciones internas a los partidos políticos. El gobierno le da dinero a los partidos para elegir sus autoridades personales. Usted ve que sus autoridades internas, usted ve que hay decenas de aspirantes. Bueno, pero esos aspirantes, todos, para la convención, cuando vayan a elegirlo a ellos, uno de 10, uno de 12, uno de 15, a ellos el gobierno, el Estado dominicano, le subvenciona, le paga la convención, la organización de la actividad que va a generar o va a terminar en la elección de ese candidato. Eso es un dinero, les repito, 10.500 millones de pesos, quitárselo a los partidos políticos. Lo malo es, como tú decías, una ilusión, una parte ilusoria de mi parte, porque quien aprobaría eso sería el Congreso. Entonces, a un diputado, a un Congreso, que se le dan 2 exoneraciones a cada miembro, a un Congreso que se le dan 500.000 pesos mensual de sueldo, y a un Congreso que tiene 1.001 oportunidad a los congresistas de hacerse millonario aprobándose leyes favorables a ellos o a sus empresas, debiera ser el pago para el partido que hiciera el gobierno, esa oportunidad, y no que adicional a eso le entregue 10.500 millones de pesos en un año y a nosotros se nos esté planteando que acojamos, que recibamos como bueno y válido el que haya una reforma fiscal, que me aumenten todos los precios, bienes y servicios que yo pago, que me aumenten el pago de la seguridad social. Porque el Estado dominicano necesita más ingresos. Porque el Estado dominicano necesita más ingresos y entonces sus componentes, que son sus funcionarios, autoridades electas y nombradas, se llevan 500.000 millones de pesos. Señor, les debo decirle que la reforma fiscal lo que persigue, creo que son 150.000 millones de pesos, pero le estoy diciendo que solamente del subsidio a los combustibles son 255.000. Quítenle el subsidio a los choferes, quítenle el subsidio a las empresas sindicales de transporte, y ahí hay 255.000 millones de pesos. Se le quema el país por las 4 esquinas. Entonces, para que no se queme el país, me van a cargar a mí los 150.000 millones de pesos, a mí, a ustedes, a nosotros. Los 150.000 millones de pesos lo van a prorratear a ver cuánto me tocan a mí. Antigua, y son tan barbarazos que independientemente de que por ley haya que entregarle ese subsidio, esos recursos a los partidos políticos de la República Dominicana, no son capaces, Antigua, ni siquiera de hacer un reporte, de justificar de alguna manera, si es que tuviese justificación, en qué gastan esos recursos que reciben del Estado, de las arcas del Estado Dominicano. Mira, solamente de quitarle una exoneración a los legisladores genera miles de millones de pesos. Una exoneración que debiera ser una exoneración.
como de igual manera el caso de los regidores debieran ser, yo no voy a decir que sean honoríficos, pero ¿saben lo que hicieron? Que le pusieron de que viáticos y asignación, creo, para no ponerle sueldo, pero se meten, un diputado, un regidor de la capital, se mete 300,000 canoas por ir una vez al mes a una sesión. A la sala capitular. A figurear, a discutir o a buscarse las prebendas personales para él y sus empresas o su familia. Pero de igual manera, ahí hay, en lo que tiene que ver con los funcionarios, exfuncionarios judiciales, cuyos casos están judicializados, ahí debe haber, o sea, de lo que dice el Ministerio Público, por lo que lo está demandando, es más de 100,000 millones de pesos. Solamente el proceso Calamar tiene 41,000 millones de pesos y no tengo a Senasa ahí. Y no tengo a Senasa en esos 41,000 millones de pesos. Es por eso. Quiere decir que si a los funcionarios, en vez de decirle cuánto tú quieres devolver, excúsame porque yo dije que tú te habías robado un dinero y entonces ayúdame porque ya yo no puedo decir que no, ayúdame. Yo te voy a devolver 3,000 millones de pesos. Ay, pero dámelo ahora, dámelo. Entonces, es por eso, Antigua, que nosotros tenemos como dominicanos que recordar y refrescar esa frase que dijo Balaguer, que este es un país rico, pobremente administrado. O sea, el que tenga la duda, pues que grite, porque realmente es así. Pero nosotros somos... Vamos a seguir gritando en el desierto. Los partidos políticos son una estructura que la componen gente. Y esa gente son los que votan. Quiere decir que yo reitero lo que he planteado en algunas otras oportunidades. Yo creo que los políticos no son tan malos. Yo creo que ellos lo que están es administrando el desorden de nosotros y la falta de principios, valores y rectitud en las decisiones que tomamos. Ellos lo que están es administrando el desorden que nosotros mismos tenemos, que por 500 pesos votamos por una persona que ni siquiera vive en la ciudad, que ni siquiera visita la población, el territorio en el que yo lo elegí. Entonces, somos nosotros, señores. Hay elecciones en el 2028. Creo que hay elecciones en el 2027, que son las de los alcaldes. No, en el mismo 2028, pero en febrero. Hay elecciones en el 2028 a 2 años y algunos meses. O sea, que es una oportunidad. Vamos a tenerlo como una oportunidad para no votar por los partidos que no se comprometan a hacer lo que ofrecen. ¿Y por quién vamos a votar, Antigua? Por ninguno. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en sociedad? Un partido bueno. es que la sociedad, claro, en países como este, en Cuba la sociedad no la administran los partidos. ¿Y quiénes? Un partido. Antigua. Un partido. Antigua. Y también llamar, Víctor, al terminar, a las organizaciones e instituciones, las iglesias, las asociaciones, los sindicatos, los gremios, los sectores representativos de la sociedad. Vamos a nuclearnos y no es que vamos a quitar, a borrar la partidocracia de escenario, pero vamos a hacernos sentir como sociedad, como pueblo, como votantes, señores, porque esto no puede seguir así, como decía tú fuera de cámara. Esto no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Dice Gerald Hogar. Vamos a llegar. Gracias una vez más, que como cada jueves, pues, enciende el escenario de Contacto Diario con estos temas de actualidad. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.